Ok, ya, entonces, eh, bueno, vamos a retomar como un tema que tuvimos antes del... Bueno, ahí cualquier cosa levantan la mano y bueno, me imagino que nos acordamos un poco cómo funciona esto. ¿Ya? Vamos a retomar el concepto o el tema del reuso, ¿ya? De la reutilización o la importancia de ese concepto que fue como que lo empezamos a ver antes del primer certamen y después hicimos como el repaso, perdón, y como quedó como cortado el tema. Entonces la idea es que lo cerramos bien en la clase de hoy, así que la primera parte va a ser como un poquito más rápida, tipo recordatorio, y después vamos a ver las cositas que nos quedaron pendientes con un poquito más de calma, ¿ya? Aprovecho también de avisarles como tema administrativo, que si ustedes ven en la página del aula, la sección de lectura aparece, o debiesen aparecer las lecturas que hay de aquí en adelante y las respectivas fechas, para los controles que vienen, ¿de acuerdo ahí? Para que no se confíen y lo vayan revisando desde ya. Perdón, ya vayan revisándolo ahí desde ya. Sí, son 3 lecturas, son un poquito más largas que la anterior, ya para que no las dejen, no las descuiden, ¿de acuerdo? Claro, el próximo, justo abrí el chat, y sí, claro, el próximo es el viernes que viene, ¿ya? Así que ahí tengan ojo, ¿de acuerdo? Y de hecho están publicadas todas de aquí en adelante, así que para que ustedes manejen ahí bien sus tiempos en ese sentido, ¿ya? Por si acaso, así que ahí, como estamos grabando, queda el aviso grabado, ¿ya? Entonces, perdón, el concepto de reuso, ¿ya? Bueno, nosotros como introducimos un poco cuál fue la idea de reuso, es algo que ustedes vieron harto en análisis y diseño y nosotros también lo vimos como conversamos de microservicios. ¿Y por qué dije yo que hablábamos de reuso? Porque cuando nosotros hablábamos del tema de microservicios o cuando ustedes estudiaron los distintos patrones de análisis y diseño, ustedes vieron varias nociones de lo que es el reuso propiamente tal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes fueron viendo cosas o elementos como para poder enfrentar tal problema, ¿cierto? Nosotros vamos a recurrir a ciertas técnicas para poder enfrentar ese problema. Es decir, nosotros fuimos utilizando un conocimiento que ya existía, ¿cierto? Por ejemplo, para enfrentar un problema que nos está pasando a nosotros, le ha pasado a otros, pero esos otros quizás ya lo han enfrentado antes. ¿De qué forma? Con alguna estrategia que fue exitosa. Entonces nosotros reutilizamos ese conocimiento en pos de poder enfrentar en el contexto de nuestro proyecto. ¿Qué otras formas de uso nosotros fuimos viendo también? O que ustedes también utilizaron, quizás sin tener plena conciencia de que era una forma de uso también cuando utilizan un framework. En el proyecto básico que ustedes están trabajando, en el contexto de esta asignatura, los ayudantes se apoyaron de distintos frameworks, por ejemplo, para poder lograr la visualización, para poder lograr acceder a la base de datos, etcétera, ¿ya? Esos frameworks que tienen son un conjunto de clases que ya tienen ciertos comportamientos definidos que ustedes pueden extender de cierta manera para darle como el contexto o darle la forma de poder llevarlos aplicados o a la práctica en el contexto del proyecto que ustedes están trabajando. Eso también es una forma de uso porque en el primer caso ustedes no tienen que partir de cero buscando, generando un conocimiento. Y en el segundo caso, ustedes no tienen que partir de cero generando todas las estructuras, por ejemplo, para poder acceder a una base de datos o levantar un servicio, sino que se apoyan de estructuras de clases que ya existen que les permiten lograr eso. Si bien resulta como eh, ventajoso y atrayente y claramente no es una ventaja poder utilizar el ruso, no soluciona todos los problemas porque por muchos frameworks que yo utilice o muchos patrones en los que yo me apoye, por ejemplo, que son las dos formas de uso que ustedes conocen, de análisis y diseño, no significa que el problema del sistema esté resuelto propiamente tal, ¿cierto? ¿Ya? En el primer caso nos permiten enfrentar problemas, en el caso del patrón, y en el caso del framework, bueno, es como ese esqueleto que nosotros hablábamos, que lo tuvieron que haber dicho en la asignatura anterior, esta aplicación incompleta que nosotros tenemos que en el fondo empezar a hacerla crecer. ¿Para qué? Para poder lograr tener el sistema que nosotros queremos, ¿ya? ¿Y por qué nosotros hablamos, o por qué yo empecé a hablar esa clase de microservicios? Porque cuando nosotros vimos microservicios, vimos que enfrentábamos varios problemas. Un problema en particular era el problema de la consistencia, ¿ya? Que no vamos a entrar en detalle. Y vimos que para poder enfrentar la consistencia teníamos como varias estrategias o formas de poder hacerlo. Ya podríamos coordinar, podríamos usar eventos, podríamos usar saga o una combinación de las distintas cosas.
Todos esos elementos que nosotros vimos, en realidad, no es que nosotros fuimos inventando cosas nuevas, ¿ya? Lo que nosotros fuimos haciendo en realidad, o lo que la clase se fue apoyando en realidad, fueron en distintos patrones que eran conocidos, que enfrentaban esos problemas. ¿Ya? Y yo les mostré esta imagen de acá, que son como distintos patrones de microservicios. ¿Por qué nosotros tuvimos que enfrentar ciertos problemas que eran conocidos? Porque nosotros aquí arribita, perdón, estamos como una decisión. ¿Ya? Dijimos una base de datos por servicio. ¿Por qué? Porque quisimos asegurar la independencia y el débil acoplamiento entre microservicios. Eso nos llevó a que íbamos a tener que enfrentar algunos problemas. Aparece aquí un problema que tiene que ver con cómo hacer consultas, que nosotros no lo vimos en esa clase, pero sí nosotros vimos el tema de cómo mantener la consistencia entre datos, y nos apoyamos en un patrón que se llamaba SAGA. Para Saga, por ejemplo, se apoya de otros elementos que ahí aparecen, que tienen que ver con los agregados de que nosotros fuimos identificando en la división de los dominios del negocio, de los eventos que se van generando, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros fuimos siguiendo, quizás no de forma pauteada por esta imagen, pero sí cuando nosotros hablamos de microservicios y específicamente del problema de la consistencia, nosotros nos fuimos apoyando en estos patrones que aparecen acá, ¿ya? Que son los que aparecen aquí como en grande en esta imagen. Ahora, microservicios tiene varios patrones más en los cuales yo me apoyo. En el caso particular de nosotros, nos enfocamos en el tema de Saga, ¿de acuerdo? Ahora, si definimos las distintas formas de reuso, que fue lo que hicimos la última vez, o la última vez que tocábamos este tema en realidad, bueno, cualquier pregunta ahí por el chat o levantan la mano ya. Hablamos de framework y patrones, que es lo que ustedes conocen, y las cosas nuevas eran como los componentes, y aquí dice como estilos de arquitectura y arquitecturas de referencia. Que en realidad en este último no lo vamos a hablar mucho, ¿ya? Pero componente y estilo de arquitectura como lo novedoso, podría decirlo, lo nuevo, ¿ya? Y framework y patrones es lo que ustedes ya vieron en el curso anterior de análisis y diseño. ¿Por qué tanto está acá? Porque son distintas formas de poder hacer reutilización de cosas, ¿ya? El reuso, ¿ya? Y el reuso hay que entender lo que va desde cosas como componentes de software empaquetados propiamente tal, hasta el conocimiento de cómo puedo resolver algún problema, ¿ya? Por eso la noción de reuso es bastante amplia en realidad y toma como estas distintas formas, ¿ya? Tengo distintas formas y sabores, por decirlo así, de cierta manera, ¿ya? Entonces, este fue que nosotros alcanzamos a hablar, ¿cierto? Componentes, dice piezas reutilizables. ¿Y qué nosotros destacamos esta parte de acá? Problema del diseñador, dice, no es lo mismo que el problema del programador. ¿Por qué? Porque desde la vista del diseño, lo que nosotros vamos a tener que hacer, como su nombre dice, es diseñar, es seleccionar aquellos componentes que me permiten enfrentar el problema. Pero en la búsqueda de estos componentes no significa que yo tenga que hacer las cosas de cero. El caso que quizás uno siempre hace, pero no lo hacen en plena conciencia, es que cuando nosotros trabajamos con una base de datos, en el fondo estamos utilizando un componente. Porque es la base de datos, por ejemplo, la base de datos o un motor de base de datos relacional nos permite tener toda la lógica relacional de la asociación entre estas distintas tablas, ¿ya? Nosotros no construimos una base de datos de cero, sino nosotros utilizamos un motor en particular, ¿ya? Y lo utilizamos en el contexto de nuestro sistema, que es lo mismo que ustedes están haciendo en el proyecto, pero ustedes no construyen desde cero el motor propiamente tal, ¿ya? Entonces, pues, nosotros quizás no estamos tan conscientes, pero sí nos basamos en una serie de componentes, en esos componentes grandes, que en este caso dijimos que se llamaban megacomponentes, ¿cierto? ¿Sí? Perdón, megacomponentes, que eran, por ejemplo, el motor de esta base de datos, o también hay componentes más pequeños. Por ejemplo, ese pedacito de código quizás que nos permite poder hacer un pago específico utilizando servicios externos, ¿ya? Puede que haya un componente que nos permita poder asociarnos a aquello, que sea un software ya empaquetado, ¿ya? Que al final nosotros nos comunicamos con él a través de sus diferentes o diversas interfaces, ¿ya? Esa es la que se puede decir que aquí es como un bloque, entonces es una pieza que yo la voy a tomar y la voy a utilizar en el contexto de mi proyecto. Yo no me voy a meter a ver qué hay adentro de esa pieza, sino que yo la voy a utilizar y la voy a acomodar dentro de mi proyecto, ¿ya? A lo mejor voy a tener que jugar con las interfaces de cierta forma para poder hacerla calzar, pero esa es la esencia del componente, ¿ya? De la misma forma que voy a tener que quizás configurar para poder asociarme a la base de datos, ¿ya? Perdón. Bueno, y nosotros vimos un ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, orientación a evento, en este caso particular, nosotros decíamos o nombramos que había una forma o como este tubito en el cual yo podía enviar mensajes, ¿ya? Mensajes que yo podía enviar de un microservicio a otros, ¿ya? Por ejemplo, yo para poder avisar de algún evento importante desde la perspectiva del negocio que requiera que los otros microservicios se actualicen, que es un poco lo que nos pasaba con Saga, si se acuerdan, yo que lo que hago, yo envío mensajes. Ahora, para poder enviar mensajes, yo voy a utilizar un componente. En este caso, yo les hablaba del RabbitMQ.
RabbitMQ me permite poder hacer todo tema de mensajería. ¿Ya? Yo me apoyo en este componente, lo incorporo dentro de la arquitectura de mi sistema y con él me apoyo para hacer todo el tema de la mensajería propiamente tal. ¿Ya? Yo no construyo un broker de mensajería desde cero, sino que yo incorporo un componente. Entonces, en este caso en particular, el costo de querer haber hecho quizás un broker de mensajería desde cero es demasiado alto versus el costo quizás de aprender a utilizar RabbitMQ. ¿Ya? Entonces, a mí son decisiones que nosotros tenemos que ir tomando. ¿Ya? Entonces, en este caso también estamos reutilizando, pero un componente completo, un empaquetado. ¿Ya? Nosotros no nos metemos a ver adentro cómo es RabbitMQ, sino que trabajamos con las interfaces del broker de mensajería nos proporciona. ¿Ok? ¿Sí? Ya. De la misma manera, dijimos que nosotros podíamos encontrar distintos catálogos de componentes y servicios, ya que habían como algunas páginas en particular. Si después todo el Explorer van a encontrar así como de todo. ¿Ya? El ejemplo en particular que yo les di en esa última clase tenía que ver, por ejemplo, con los sistemas que trabajan con tickets, ¿ya? Todos estos temas que tienen que trabajar con tickets, que básicamente, ¿qué es? Es como, yo necesito que alguien arregle algo, entonces yo mando un ticket, las personas que gestionan los tickets lo van a tomar, le van a dar una importancia, te van a dar un tiempo, y alguien va a estar asociado a ese ticket para poder quizás ir a arreglar X problema, ¿ya? Esa es más o menos la esencia de lo que es el manejo de tickets, propiamente tal. Ahora, como es un problema bien general, ¿ya? Y que se puede adaptar a distintos contextos particulares, lo más probable, y lo que pasa, es que ya existen sistemas que nos permiten trabajar con tickets. Entonces nosotros nos encontramos ante una decisión. ¿Construimos un sistema desde cero para hacer ticket o tomamos un sistema existente ya empaquetado propiamente tal y lo podemos ir como cambiando de cierta forma? ¿Ya? Que es lo que nos pasaba, por ejemplo, con el RabbitMQ. En este caso en particular, nosotros podíamos tomar esta plataforma de ticket y poder trabajar desde este sistema y la configurábamos, le dábamos la configuración que nosotros requeríamos. Por ejemplo, cuáles son los niveles de servicio, los diferentes estados, cuáles son los tiempos asociados con esos estados, etcétera. ¿Ya? Pero también son unas decisiones que tienen que ver con el diseño. Muchas veces es mejor investigar y buscar algo que ya existe y configurarlo que construirlo desde cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la otra patita, que nosotros hablábamos un poquito, que tenían que ver más como desde la mirada del diseño, estaban los frameworks, los patrones y los estilos de arquitectura. Estos dos se parecen mucho, pero tienen una diferencia conceptual que es importante, ¿ya? Y el primero es que ustedes ya lo conocen, dice aplicaciones o sistemas incompletos. Por eso nosotros hablamos que en el fondo eran un esqueleto, ¿ya? Y esto ustedes lo deben conocer bastante bien desde análisis y diseño, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de análisis y diseño de los frameworks? ¿Alguien por ahí se acuerda? ¿Sí? Ya. ¿Con qué framework trabajaron en análisis y diseño ustedes? Ya. Netcore. Trabajaron con, ¿cierto? Con el framework del Netcore, con una serie de librerías para poder hacer un sistema web 3 capas con Netcore. ¿Ya? En eso no era un framework que permitía implementar MVC. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica, por ejemplo, de ese framework? Dice un diseño reutilizable, es decir, yo puedo implementar ese framework. En ese caso, el mismo framework que ustedes utilizaron para ese sistema lo podrían utilizado en otros más. Y sin ningún problema. Solo haciendo construcciones distintas, ¿ya? Dice un conjunto de clases abstractas. ¿Por qué? Porque el framework, ¿qué es lo que tiene detrás o esconde detrás? Son estos, ¿ya? Estas clases que tienen una serie de comportamientos que yo sé que me van a servir para poder trabajar. Ahora, lo más probable es que cuando ustedes trabajan con un framework, lo instalan y levantan el proyecto asociado a ese framework. En el caso de una aplicación web, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más típico es que nos va a aparecer un hola mundo, ¿ya? Pero no haga nada más que eso. Ahora, es un gran avance porque estoy partiendo de un sistema que funcione, que dice hola mundo, pero tampoco no es que tenga algo muy relevante si yo lo veo desde la perspectiva de los sistemas que yo quiero construir. Entonces, sí que son una ayuda y desde la cual yo puedo empezar a trabajar. Por eso que en análisis y diseño a ustedes les decían, es una aplicación que funciona, pero que no hace nada. ¿Ya? Sí, y aquí está el ejemplo, así es que se acuerdan un poquito, y lo más probable es que si ustedes inspeccionan un poco el proyecto base que ahora tienen, les va a pasar lo mismo. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos de framework en Java, pero que no los vamos a tocar en específico. Entonces, si nosotros volvemos al ejemplo que yo les decía del tema de cómo lograr la mensajería entre los distintos microservicios, y nosotros, por ejemplo, ya elegimos un componente para hablar todo el tema de la mensajería.
¿ya? Entonces tengo un componente que me permite implementar este broker de mensajería. Pero yo tengo el problema de cómo yo ahora puedo crear microservicios, porque al final esos microservicios son APIs, ¿cierto? APIs web que están disponibles, ¿ya? Que son más pequeñitas desde la perspectiva del problema general, global, ¿ya? Que son más agotadas, independientes, etcétera, pero al final, ¿qué son? Que exponen unas APIs, ¿ya? Entonces yo igual tengo que buscar qué me sirve a mí para poder trabajar con APIs. Por ejemplo, en este caso de acá, como yo les indico acá, y están los enlaces, por ejemplo, se puede trabajar con Netcore 6.0, ¿ya? Y se pueden hacer, por ejemplo, el proyecto base que permite implementar una API web, ¿ya? Y con eso nosotros podríamos levantar nuestro proyecto. De hecho, le podemos agregar ciertos complementos si es que quisiéramos empezar a documentarla, ¿ya? Pero el framework, por ejemplo, nos permitiría poder tener toda la estructura base para poder levantar nuestro pequeño microservicio con una especie de hola mundo. Ahora, en un sistema, lo más probable es que quizás nosotros nos utilicemos un único framework. Quizás nos vamos a complementar con otros más. En este caso acá existe otro framework que se llama Mass Transit, que permite hacer que algún proyecto, en este caso desarrollado en .NET Core, pueda interactuar y hacer uso de un broker de mensajería. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado yo me apoyo de un componente, por otro lado yo me apoyo de frameworks, ¿ya? Para poder levantar nuestro sistema. Entonces, eso también nos dice que las distintas formas de reuso no son antagónicas entre sí, sino que se complementan entre ellas. Es más, si ustedes hacen memoria, por ejemplo, en el caso de su proyecto de análisis y diseño para los que lo dieron el semestre pasado, y para los que lo dieron arte, les tuvo que haber pasado algo muy similar, que el framework que ustedes utilizan, lo más probable es que les permite implementar algún patrón específico. Para lo que lo dieron el año pasado, ese proyecto en particular implementaba el framework MVC. O sea, implementaba un framework que se basaba en el patrón MVC, perdón. ¿Ya? Entonces puede ser que un framework te permite implementar un patrón y se guíe quizás de las directrices que nos dice ese patrón. Entonces las formas de reuso se complementan entre sí, ¿de acuerdo? No son antagónicas, son complementarias, ¿ya? Y aquí nos quedamos. En la última clase fue el tema de los patrones de diseño, que ustedes también lo conocen desde antes. Entonces, ¿qué es un patrón de diseño? Más allá de todas las chácharas, lo podemos definir como una heurística sistematizada. ¿Ya? ¿Qué nos dice un patrón? Un patrón nos dice cuál es el problema y nos da una propuesta de solución a ese problema que se sabe que funciona. ¿De acuerdo? Esa es la gracia de un patrón. Son problemas que son conocidos, es decir, que nosotros estamos enfrentando, pero que otras personas antes también han enfrentado y que el día de mañana otros también van a enfrentar. ¿De acuerdo? Para los cuales existen soluciones genéricas que son aplicables, ¿ya? Y que sabemos que funcionan. ¿Ya? Una solución que sea novedosa no la convierte en un patrón. Una solución, perdón, por serla, tampoco la convierte en un patrón. Tiene que ser algo que permita ser aplicado en los distintos contextos y que se sepa que funciona. ¿De acuerdo? Y aquí vimos como esta forma que yo les decía que tenía como nombres de explosivos, si se acuerdan, que es como una forma de descripción de arquitecturas basada en distintas vistas, desde una vista general, que es el contexto, hasta llegar al nivel de código. Y que iba siendo como del contexto pasado a un contenedor, que empiezan a aparecer los elementos de software propiamente tal, ¿ya? Ahí vamos viendo ya todo el tema de como el detalle de cómo se construye ese software hasta llegar al código, ¿ya? ¿Por qué es un patrón? Porque hasta el problema de cómo yo poder describir una arquitectura, visualizar una arquitectura, me recomiendan hacerlo de esta forma. Entonces, ante el problema de cómo yo puedo describir la arquitectura, existe una forma de poder hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Sí? ¿Todos ok? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Y después, nosotros dijimos, o parece que aquí no alcanzamos a llegar, aquí ya parte como lo nuevo. Nosotros también nos vamos a encontrar que los patrones uno los puede asociar de cierta manera. El tema es que, como el patrón en esencia es una definición que en verdad es como bien amplia, porque es una propuesta de solución que sabemos que funciona a problemas que son recurrentes. Pero si lo empezamos a dar vuelta, los problemas que son recurrentes son a distinto nivel, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de análisis y diseño, MVC era un patrón, ¿cierto? Quizá era un patrón
bien como a alto nivel, porque me decía cómo yo poder responder el problema de cómo ordenó mi código. Pero yo podía ir bajando de nivel y después me encontraba con el problema de, bueno, ¿cómo yo defino mis controladores? Y para poder yo definir los controladores existían otros patrones, si se acuerdan. Y después la forma de poder para trabajar las vistas, también existían patrones de cómo yo poder definir mis vistas. Y si después yo quería ya estar como más a nivel de código y quería poder lograr hacer un mapeo entre el mundo objetual y el mundo relacional, también existían patrones. Si ustedes se fijan, los patrones ocurren en distintos niveles. Ya no están como todos viendo lo mismo porque a distintos niveles pueden haber distintos problemas. Ya, que también le han ocurrido a otros. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que de repente empiezan a asociar patrones porque se relacionan a problemas que son muy similares. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la persistencia de objetos relacionados, ¿ya? Lo que eran los ORM en su momento. Cuando nosotros estudiamos ORM eran distintas formas de poder enfrentar el problema de cómo poder lograr esa asociación entre el mundo objetual y relacional para pensando en el contexto de hacer, no sé, pues, acciones básicas como un CRUD, ¿ya? Para hacer consultas, etcétera. Pero hay distintos patrones que yo los podía asociar a cómo yo puedo implementar estos ORM. Ya. Si nos volvemos como al principio de lo que estábamos viendo al principio, en el contexto de microservicios existen varios problemas. No solamente el tema de la consistencia, existen otros. Entonces yo puedo asociar varios patrones que sirven para utilizar con microservicios. Y aquí el otro dice catálogo de patrones, que viene a ser como esfuerzos de personas que dijeron, bueno, vamos a tomar un conjunto de patrones que están relacionados entre sí, ¿ya? Y los vamos a categorizar, ¿ya? En este caso, estos patrones que aparecen acá, que están descritos en el librito que ahí está dibujado, ¿qué es lo que hace? Me toman distintos patrones y los asocian a ciertas características y dicen que hay patrones que son estructurales, patrones de comportamiento y patrones de creación, ¿de acuerdo? Entonces, ante problemas, por ejemplo, que tengan que ver a cómo las clases y objetos se ensamblan para formar estructuras más grandes, mejor, existen varias formas de enfrentar ese problema. Entonces, a esos tipos de patrones se les conoce como patrones estructurales, ¿ya? Para aquellos problemas que tienen que ver a cómo se asignan responsabilidades entre objetos, ¿ya? Nosotros podemos decir, son problemas que tienen que ver con el comportamiento, cuando son patrones asociados a comportamiento, ¿ya? Y cómo poder instanciar clases, ¿ya? O para el problema que tengan que ver con instanciación de clases, son problemas de creación o creacionales, como le dicen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este catálogo en el fondo? Toma distintos patrones en base a la naturaleza del problema y los va como ordenando, por decirlo así. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo después podría, si yo tengo algún problema que se relaciona a cómo ensamblar para hacer estructuras más grandes, yo puedo ir a ver qué tipo de patrones estructurales hay y cuál quizás yo puedo adoptar de cierta manera, ¿de acuerdo? Entonces es un poco la gracia de categorizar, ¿ya? Lo mismo que cuando nosotros tenemos un problema, vamos a un catálogo, nos permite en el fondo poder filtrar de mejor manera, ¿ya? Entonces el esfuerzo del catálogo también nos permite hacer eso, poder filtrar, ¿ya? Si uno ojea ese libro por ahí, puede encontrar patrones eh, que un poco similar a lo que nos pasaba con MC, que quizás no se pueden llevar tan directamente a código, aunque en este caso en particular, aquí hay unos enlaces que vienen más adelante. Si ustedes van siguiendo esos enlaces en particular, van a ver ejemplos de código de estos patrones porque son como bien cercanos al mundo de la programación a diferencia del MVC, ¿ya? ¿Ok? Entonces dice, por ejemplo, este problema de acá, define dependencias de uno a muchos entre objetos cuando el objeto cambia de estado, todos los dependientes son avisados y se actualizan. Ya, dicho de otra forma, ¿ven este dibujito de acá que dice A50, B30 y C20? ¿Ahí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace esto de acá? Dibuja una tablita, dibuja las barritas y hace este gráfico de torta en base a estos porcentajes. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Ya? ¿Qué pasa si el A baja a 50 y el B sube, o sea, el A baja a 40 y el B sube a 40? ¿Ya? Es un cambio, ¿cierto? Lo que yo necesito es que si yo hago un cambio acá, esta tabla se actualice y estos otros dos gráficos se actualicen, ¿ya? ¿Qué tipo de problema es? ¿Es un problema de creación? ¿Es un problema de estructura? ¿O es un problema de comportamiento? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué tipo de problema creen ustedes que es? De comportamiento, ¿cierto? Porque me está diciendo cómo yo poder comportarme ante aquella situación. ¿Ya? No es el único, existen otros patrones más que no hay otra forma. Incluso también nos dice cómo también se conoce, ¿ya? Entonces, este es un problema de comportamiento, ¿ya? Aquí existe como otro dibujito y aquí ustedes pueden ver como al libro original, ¿ya? Más o menos ver cómo funciona el patrón y aquí hay un enlace como complementario que es un poco más bonito, por decirlo así, ¿ya? Que también ustedes pueden ir siguiendo, pero que en el fondo nos describe esto mismo de acá. Entonces, este es el famoso patrón observador, que es un patrón de comportamiento, no es el único, hay otros. Supongamos este problema. Proveer una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependencias sin especificar las clases concretas. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso de acá, yo quiero crear distintos widgets en una pantalla, pero no quiero especificar, perdón, cuál widget específico, como específico, cuál es, ¿ya? Si pueden nombrarlo, si pueden especificar cuál es exactamente, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero poder crear cosas sin tener que especificar como el nivel de detalle de qué son. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, ¿cómo yo puedo crear cosas, pero sin poder llegar como al nivel de detalle de qué es? Sino que quedarme aquí como sin la clase concreta, sino que poder solamente a nivel como de la interfaz, trabajar a nivel de interfaz, es decir, cuáles son los métodos que provee. Entonces yo quiero crear cosas pero pensando solamente en la interfaz, es decir, cuáles son los métodos que van a proveer esa clase, sin en el fondo decirte cuál es la clase concreta de la cual crearé una instancia. ¿Un problema de qué ámbito? ¿Es un problema de comportamiento, un problema de estructura o un problema de creación? Es un problema de creación. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo quiero poder crear objetos, ¿ya? Que relacionan a través de sus interfaces, pero sin decir cuál es la clase concreta que representa, ¿de acuerdo? Entonces es un problema creacional, ¿ya? Y ahí también están los enlaces que ustedes pueden ver, ¿ya? Y este es como que se utiliza harto, yo he visto que se utiliza harto, y dice así: yo quiero agregar responsabilidades adicionales a un objeto de forma dinámica sin que tener que extender una subclase, ¿ya? Y quizá ustedes lo conocen acá, como el nombre que aparece ahí. Quizá ustedes lo han escuchado, incluso lo han utilizado y no se han dado cuenta. ¿Cuál es como el uso más típico que hay? Que yo defino clases, por ejemplo, para poder acceder a una base de datos, ¿ya? Pero muchas veces, ¿cierto? La forma de extender va cambiando forma el motor, ¿ya? De repente a distintos motores hay acciones que tengo que hacer de forma distinta o me apoyo de funciones distintas, dependiendo del framework con el cual esté trabajando. Pero los errores, por ejemplo, de timeout o de que no responden son similares. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo como que a esa clase que me viene a interactuar con la clase, como que la envuelvo en otra, ¿ya? Que me permite poder gestionar aquellos errores que son transversales. Cuando yo tomo eso y como que lo envuelvo, tomo esa función que me viene a interactuar con la base de datos y la envuelvo, ¿ya? Para poder, en cierta forma, poder agregarle el manejo de ciertos errores que ocurren para interactuar con la base de datos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el fondo? Ya, estoy encapsulando y cuando encapsulo, ¿qué logro hacer con eso? Si tengo algo que me permitía gestionar ciertos errores y eso algo está encapsulando esos comportamientos. Respecto a lo que está siendo encapsulado, ¿qué es lo que yo le hice? El efecto práctico, para quien lo utiliza. ¿Le disminuí la cantidad de cosas desde la mirada funcional o aumentó las cosas que puede hacer? Ya, desde la mirada del uso la disminuye, pero desde la mirada de la funcionalidad que ofrece, ¿le agregué funcionalidades? Por ejemplo, el que pueda gestionar tipos de errores que antes no gestionaba. Es como que le permitía agregarle más cosas, ¿cierto? ¿Cierto? Porque antes yo no podía gestionar distintos errores, ahora sí los puedo gestionar. Es decir, estoy haciendo un poquito lo que aparece acá. Eh, Formé algo más grande sin la necesidad de poder heredar de la misma.
Por ejemplo, si yo tenía distintas clases para poder interactuar con distintos motores, no tuve que hacer un hijo de cada una de ellas, sino que en el fondo construyo esta cápsula ya que permite trabajar con cada una de ellas. ¿Ya? Entonces les voy agregando en el fondo más funcionalidad. Entonces por eso es un patrón estructural. ¿Sí? ¿Se entiende la esencia de la diferencia entre ambos? ¿O no queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? ¿Se entiende la diferencia para esta clasificación? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y aquí también están los enlaces que permiten explorar quizá como un poquito más de llegado. Este es el lenguaje que ustedes ya conocen, los patrones de microservicios y cómo enfrentar distintos problemas, ¿ya? Y aquí también están los enlaces si ustedes quisieran verlos más en detalle. Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en la parte superior, nosotros hablamos harto de Saga, pero hay otro problema también que nosotros nos enfrentamos cuando trabajamos con microservicios, específicamente bajo la decisión que nosotros dijimos, vamos a preservar el bajo acoplamiento, vamos a tratar de lograr la mayor independencia, en otras palabras que dijimos, vamos a separar una base de datos por servicio, ¿ya? Y nos casamos con esa decisión. Ahora va a ocurrir un problema, no vamos a tener que enfrentar otro problema. ¿Yo cómo puedo hacer consultas que recurran a más de un servicio para poder componerlas y presentar un único resultado? Por ejemplo, si yo tuviese la información de eh, alumnos, profesores y asignaturas inscritas en un solo lugar, fácilmente yo podría ver qué notas sacó un alumno en tal semestre y qué profesor dictó el ramo, porque estaría todo en un solo lugar, ¿cierto? Si yo hiciera un microservicio con la información de alumnos, un microservicio con la información de profesores y un microservicio con la información de las inscripciones y sus notas finales, ¿es tan simple hacer la consulta? ¿O ahora se volvió un poquito más difícil, por decirlo así? ¿Sigue siendo igual que antes o cambió ya? ¿Por qué es más difícil? Es más difícil, ¿por qué? Claro, ¿cierto? Porque lo que yo antes iba a un solo lugar a obtener la respuesta, como dice el compañero, tengo que ir a tres servicios distintos, es decir, en el fondo son casi como tres aplicaciones independientes para yo poder obtener esa información. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo yo puedo enfrentar ese problema? A través de dos enfoques que es los que se aparecen acá, ¿ya? Yo puedo tener algo que me permita componer la consulta. ¿De qué forma? Supongamos, ustedes quieren saber el mismo problema, los ramos que escribió un alumno, su nota final y qué profesor impartió esa asignatura. Yo voy y voy a enviar la consulta acá, a quien la compone. A quien la compone va a ir a cada uno de estos servicios con la consulta correspondiente asociada a ella. Por ejemplo, voy a ir primero a ver los ramos que escribió el alumno, después a ver, bueno, de esos ramos quién fue el profesor, etcétera. Tomo las respuestas, las ordeno, las compongo y eso es lo que yo devuelvo, ¿ya? Esa es una forma de enfrentar el problema, a través de esa composición, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Ya? Entonces, una forma de enfrentar ese problema es esa. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la composición de API, se asocia también en este esquema, pensando en cuáles son los problemas posibles dentro de microservicios, a lo que tienen que ver con las consultas. ¿De acuerdo? Y existe otra forma de enfrentar el problema, que quizás no es tan intuitiva como esta forma de acá. ¿Ya? ¿De qué otra forma se puede hacer? ¿Qué otra forma ustedes creen que se podría hacer? ¿Qué se le ocurre a ustedes?
¿Se le ocurre alguna otra forma de hacerlo? ¿Qué cree? Bueno, en realidad no hay ninguna otra forma y con esto ya estamos listos. ¿Qué creen ustedes? No se le ocurre nada. ¿Ustedes conocen el concepto de pistas? Cuando en base a datos se habla de pistas materializadas, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Qué es una vista materializada? ¿Saben ustedes lo que es una vista materializada? ¿No? Otra forma de enfrentar este problema, en vez de yo ir y preguntar en cada lado, es que yo en alguna parte almacene, por decirlo así, lo que yo necesito de ellos tres, ¿verdad? De forma ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Que en alguna parte yo voy a almacenar lo que yo necesito de A, lo que yo necesito de B, lo que yo necesito de C, y lo voy a dejar ahí como guardadito, listo para ser consultado. ¿Ya? Eso en el fondo vendría a ser como una vista, ¿ya? Dejo las cosas listas para poder ser consultadas. Entonces, cuando yo tenga que consultar algo, voy a esa vista, ya que ya tiene toda la información guardada. Pero ¿qué precaución tengo que tener con esa vista? ¿Qué precaución tenemos que tener con esa vista? La actualización de datos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que va en el fondo? El segundo patrón que ahí aparece es como que separa responsabilidades. ¿Qué es lo que dice? La creación, la actualización y la eliminación va a vivir como en este mundo de acá, ¿ya? Que son los comandos, ¿ya? Que vendría a ser la primera letra, comandos. La segunda parte que tiene que ver con las consultas, con las queries, yo las voy a dejar aquí como en una vista en el fondo. Esa es la parte que va a poder ser leída, una vista que solamente puede ser leída. El tema es que esa vista se tiene que actualizar de cierta forma. Por ejemplo, si es que yo le cambio la nota a un alumno, y si cambia el estado de un alumno, si cambia el estado de una inscripción. Entonces, a través de eventos, yo voy actualizando aquella vista. Entonces, la vista se tiene que mantener actualizada de cierta forma. Si lo vemos como al nivel entre servicios, que es lo que aparece acá, en el fondo distintos servicios van a ir enviando eventos. Nosotros vamos a ir guardando en algún lado ya esta vista que permite ser consultada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el otro enfoque que se puede hacer. En el primer enfoque, que era como el más intuitivo, el primer patrón es más intuitivo, porque me dice, anda a buscar a cada lado y compone las cosas. El segundo patrón es un poquito más complejo en ese sentido, porque guarda toda la vista en un lugar, pero tiene la gracia, perdón, tiene la gracia de que se va actualizando a través de eventos, ¿ya? Y centralizo la consulta en un solo punto. Ya, no tengo que ir a buscar el resto. Cada una tiene sus pros y sus contras, más allá de la simplicidad o la complejidad, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con temas de cómo mantener la consistencia de las consultas, etcétera, ¿ya? ¿Qué otro tema que se puede abrir? Y aquí aparecen como otros tipos de patrones posibles, ejemplo, eventos de dominio. Si ustedes se acuerdan cuando hicimos la división por contextos de negocio, que es lo que nosotros llegamos al final, ya vamos a tener distintos dominios independientes. Ahora, ¿por qué se relaciona, por ejemplo, con Saga y con la separación de comandos y queries? Porque los eventos del dominio son los que van a ir gatillando la actualización de las vistas y lo que va a ir gatillando, por ejemplo, la utilización de sagas. Cuando yo necesito, por eso esos problemas de acoplamiento que podrían haber quedado por ahí, ¿cierto? O por el acoplamiento que yo no me puedo sacar en el fondo. Entonces los eventos de dominio van haciendo eso, ¿ya? El tema de la mensajería, básicamente, ¿qué es lo que hace? Es lo que ellos apoyan, es que yo voy enviando mensajes. Los eventos, en el fondo, son mensajes.
¿ya? Que se envían a través de un broker de mensajería, ¿ya? Que se acuerdan, por ejemplo, RabbitMQ, que es el componente que aparece al principio, y que los otros distintos servicios o vistas se van como enganchando a este broker de mensajería. ¿Para qué? Para poder ir escuchando los eventos de interés y haciendo las actualizaciones que corresponden, ¿ya? Si se fijan, estas distintas cosas se van como eh, complementando entre sí, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, como reitero un poco lo mismo, esto no son como miradas antagónicas, sino que son complementarias entre sí, ¿ya? Entonces, esta es otra forma de poder ir clasificando patrones, por ejemplo, en el caso del contexto de microservicios, ¿ya? Y aquí vimos dos en particular que tienen que ver con el tema de las consultas, ¿ya? Y existe otra forma también, o existen otras clasificaciones que se han hecho que tienen que ver con los patrones famosos de tres capas, o cuando hablamos de aplicaciones empresariales, ¿ya? ¿Se acuerdan de las aplicaciones empresariales que hablaban en análisis y diseño? ¿Se acuerdan que por ahí se nombraba? Era una aplicación empresarial. Básicamente la que tenía que ver con gestión de datos, nada más que eso, ¿ya? Que es algo que le da como el contexto a los patrones que se estudian en análisis y diseño. ¿Qué es lo que dice este libro en particular? O este autor, él divide o trabaja la lógica de división en tres capas. ¿Qué significa eso? Que hay patrones que tienen que ver con el dominio, con la presentación y con los datos, ¿ya? En el fondo tiene que ver con temas de cómo se distribuye, cómo se puede hacer el acceso concurrente a los datos, ¿ya? Etcétera, que son las cosas que ustedes estudiaron en análisis y diseño. Capa de presentación, capa de dominio, capa de datos. La presentación es como yo muestro las cosas, ¿cierto? La capa de dominio, donde están las reglas del negocio, donde vive el negocio propiamente tal. La capa de datos es el acceso a los datos. ¿Ya? Como yo gestiono, actualizo, consulto, elimino, etcétera, los datos. Entonces yo divido estas tres capas y clasifico los patrones en aquellos que me dan solución a los problemas que pueden existir en cada una de estas capas, ¿ya? Y en el contexto de la mirada de tres capas es que nosotros atravesamos con MVC, ¿ya? Que si bien es un patrón bastante a alto nivel, porque no nos dice cómo implementar cada elemento, sí nos dice cómo poder ordenarlos, ¿ya? Pues si ustedes lo comparan con otros patrones o clasificación de patrones que hemos visto acá, hay otros que son de más bajo nivel, es decir, se acercan un poquito más al código. Pero arriba o más abajo sigue siendo un patrón propiamente tal, ¿ya? Ahora, nosotros también vimos en su momento que MVC por sí solo no era la solución completa, sino que se complementaba con otros elementos, ¿ya? Que es básicamente todo lo que ustedes estudiaron en análisis y diseño, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estos patrones que son los que aparecen acá, ¿ya? Por ejemplo, vimos, o ustedes vieron, temas que tenían que ver cómo yo poder lograr el mapeo de objetos relacionales, que es la forma de poder trabajar con datos. La forma de poder presentar los datos, trabajamos en el contexto de MVC, patrones que tenían que ver con los controladores y patrones que tenían que ver con las vistas, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya. Básicamente, MVC nos dice, nos ordenamos de esta manera, ¿ya? Y después lo complementamos con otros patrones en cada uno de los elementos particulares que aparecen por ahí, ¿ya? Y bueno, y las decisiones, etcétera, que básicamente es como volver a hablar un poco de lo que ustedes ya saben de análisis. Pero existe otra forma de reuso que también nombramos al principio que tienen que ir con estilos de arquitectura. Y yo le dije que se parece quizá un poquito a los patrones, pero no son lo mismo. Un estilo de arquitectura define una familia, dice, términos de patrones estructurales respecto a su organización, respecto a cómo yo puedo ordenarlos en el, ¿ya? Ahora, un estilo es como una descripción, me describe ciertas arquitecturas, ¿ya? Me dice cuáles son sus virtudes, por el fondo sus defectos, ¿ya? Lo que a mí me da señales de más o menos cuándo poder utilizarlo y cuándo no. A diferencia del patrón, que el patrón me dice para este problema, utiliza esta solución. El estilo de arquitectura me da una descripción de cuáles son, como en el fondo, eh, sus, su forma, sus virtudes, sus defectos, su utilización, ¿ya? Pero no me dice cuándo utilizarlo, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia sutil, pero profunda, ¿ya? Entonces, ¿qué? Un estilo de arquitectura, ¿qué es lo que define? Vocabulario de componentes y conectores,
restricciones de cómo yo puedo ir combinando estos elementos. Eh, y aquí dice que habrá muchos teoría de arquitectura se han definido uno o más modelos semánticos, ¿ya? En el fondo para decir cómo yo poder interpretarlos, cómo yo poder entenderlos, pero cómo yo también poder saber cuáles son las limitantes que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, en el estilo de arquitectura me hace esta descripción, pero no me dice para qué caso se puede utilizar, ¿ya? Si se fijan, me está diciendo quiénes la componen, cómo se conecta quiénes la componen, cuáles son las precauciones que yo tengo que tomar, pero no me está diciendo para qué caso utilizar, a diferencia del patrón, ¿de acuerdo? Y aquí hay un listado de estilos de arquitectura, que lo vamos a ver así como, no a la rápida, pero por encimita, por decirlo así, ¿ya? Hay como algunos ejemplos. Por ejemplo, dice pipes and filters, ¿ya? Componentes, los filtros, que en esta pulsada de aquí son las cajitas, ¿ya? Los conectores son estas cañerías, ¿ya? Que van uniendo las cajitas. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? Los filtros deben ser entidades independientes y no pueden compartir estado con otros filtros. Es decir, cada cajita es independiente entre sí. No comparte información de su estado con otra cajita. Y yo tengo una restricción, ¿ya? Ahora, pueden existir distintas formas en que esto se puede dar. Topología lineal de filtros, por ejemplo, que sea una tras otra, restricciones respecto al flujo o restricciones respecto a los tipos de datos que van entrando en cada cajita, ¿ya? Pero esto es una forma de arquitectura. ¿Por qué? Porque es una forma, un estilo de cómo yo puedo definir una arquitectura en mi sistema. Si ustedes se fijan, no me especifica, pero tampoco a tal nivel de detalle que yo tenga súper claro que ahora me voy a sentar a programar, ¿cierto? ¿No? Pero sí me da una estructura, me da un estilo de cómo yo poder trabajar, ¿se fijan? En ninguna parte me dice cuándo utilizarlo, pero sí me describe su funcionamiento. Entonces yo puedo encontrar o identificar un escenario donde quizás este estilo se acomode sumamente bien, ¿ya? Pero a diferencia del patrón, no me está diciendo cuándo utilizarlo, ¿cierto? Aquí dice abstracción y organización orientada a objetos, ¿ya? Los objetos, que son los que aparecen ahí como esas cositas deformes, interactúan con otros a través de llamadas o funciones, ¿ya? Eh, pero cada uno persevera o preserva la información por sí mismo, de forma independiente, ¿ya? Es otra forma de poder organizarme. Aquí, si se fijan, no hay como un flujo lineal, sino que yo puedo decir que puedo hacer llamadas entre ellos de forma independiente, ¿ya? Pero cada objeto encapsula en sí mismo su estado. Es otra forma de yo poder organizar, ¿ya? Que tiene un alcance distinto a esta de acá, tiene una restricción distinta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Otro que dice que estilos basados en eventos, por ejemplo, dice invocación implícita. Se puede ver como lo opuesto a llamar un procedimiento. Se conoce como PROSCAC selectivo también. Y es lo que nosotros habíamos hablado antes. Por ejemplo, cuando hablábamos acá. Acá. Alguien envía un mensaje, es como que le digo a todos, vengan a almorzar, y el que escuchó va a venir a almorzar, ¿ya? Yo le aviso a todos. Ahora, ¿por qué se hace un broadcast selectivo? Porque en estricto rigor, cuando yo hago este esquema de mensajería o de eventos, yo me suscribo a un canal. Entonces, para los que están inscritos al canal de avísenme cuando hay que ir a almorzar, les va a llegar el mensaje que ya está listo ir a almorzar, ¿ya? Por eso que es lo opuesto a llamar un procedimiento, porque cuando llamo un procedimiento es como que yo fuera a usted, le dijera, oye tú, es hora de ir a almorzar, para que tú vayas a almorzar. Le invoco el procedimiento, anda a almorzar. Cambio en este caso de acá, es como que hay una orientación a eventos. Habilito el evento para todos aquellos que están suscritos al canal, ¿ya? Es importante la diferencia. Dice capas, ¿ya? Cada capa provee servicios a las capas superiores. La capa superior se puede ver como un cliente. ¿Cuándo se ve esto? ¿Cuál es una forma súper clara en que quizá uno pueda ver un ejemplo súper concreto del uso de capas, de la forma que aquí aparece? Es decir, cada capa encapsula sus propios funcionamientos y provee funciones a las capas superiores. La capa superior actúa como un cliente porque invoca cosas de las capas inferiores. Para los que conocen, por ejemplo, todo el tema de las capas del funcionamiento de una red. TCP/IP, la capa de transporte,
¿Se acuerdan de eso? Redes. Ya, ahí en el fondo hay dos modelos en el fondo. ISO OSI, TCP/IP. ¿Ya? La capa de enlace, ¿cierto? La capa hay una capa donde vive la IP y otra capa donde vive la MAC, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso más o menos? Sí, ya. Si se fijan, la capa que trabaja con cosas de la IP versus la capa inferior que tiene todo el tema de la MAC, ¿ya? No es que yo sepa cómo funciona, sino que yo invoco cosas de esa capa. Entonces, la capa donde está el IP, en el fondo el cliente, donde está la capa más física, ¿cierto? Que es la del enlace, ¿sí? Donde vive la MAC, por ejemplo. Y ahí yo tengo una separación entre capas. Y la capa superior actúa como un cliente de la capa inferior, ¿sí? Este es como esto es exactamente la misma lógica. Esto de acá describe esa misma lógica, ¿ya? Ok. Dice, otro estilo que tú dices, repositorio. Y aquí veis uno que dice Blackboard. ¿Ya? Que en el fondo, ¿qué es lo que hace? Dice, fuentes de conocimiento van haciendo cambios en la fuente central. En el fondo, las fuentes acá vendrían a ser como si cada uno de nosotros parado alrededor de una pizarra, ¿ya? Y cada uno de nosotros vamos actualizando las cosas que están en esa pizarra. Ahora, puede que haya reglas para las cuales yo puedo ir y empezar a rayar esa pizarra. A lo mejor cada uno tiene que esperar un turno, a lo mejor cada uno tiene que hacerlo esperado cierta cantidad de tiempo, nadie se puede tomar la pizarra por mucho rato porque tengo que dejar que los demás lo hagan, etcétera, ¿ya? Pero existe una forma en la cual quizás cada uno de nosotros podamos compartir, dice compartir la información, que en este cerro vendría a ser como esta pizarra, donde nosotros las vamos actualizando o la vamos leyendo de tal forma, de algún orden que nosotros establezcamos, ¿ya? Pero es otra forma, quizás, de hacerlo, que nos puede servir harto, por ejemplo, cuando yo tengo un repositorio donde yo quizás quiera guardar como una versión que sea para todos, que yo la puedo ir actualizando las mías y yo puedo ir actualizando la versión para el resto también, pero quizás con ciertas reglas que lo vayan controlando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Dice intérprete. Ah, este es como yo lo encuentro un poquito más raro. Dice, idea clave, abstracción sobre otra tecnología. Es como que yo, por ejemplo, eh, levanto una especie de máquina virtual, por decirlo así, ¿ya? Pero la máquina virtual igual accede al hardware de la máquina, pero no lo hace directamente, ¿cierto? Es a través de una capa de abstracción. En la medida detrás del contenedor, aunque quizás de forma un poquito más liviana, el contenedor encapsula algo y yo accedo a también los recursos, pero a través de un gestor de ese contenedor. ¿Sí? Es como la misma idea. Esos que están entre medio vienen a ser como los intérpretes, en el fondo. ¿Ya? Porque la máquina virtual no es que esté utilizando directamente el hardware de la máquina, sino que utiliza una virtualización de ese hardware. Pero como yo accedo al final al hardware real, a través del intérprete que está entre medio. Ya es como esa es la lógica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Aló? Si una consulta requiere de dos o más servicios para ser resuelta, siempre van a haber sacas. Ya no, es que ya nos fuimos bien para atrás. Eh, no son lo mismo. ¿Ya? Acá. Una cosa, una cosa es que yo quiero hacer consultas. ¿Ya? Las sagas no nacen para hacer consultas. Las sagas nacen para guardar o resguardar la consistencia, ¿cierto? Entre distintos servicios o contextos que requieran mantenerse sincronizados respecto a la consistencia que hay detrás desde una perspectiva de mirada de negocio. ¿Ya? Por ejemplo, si un servicio guarda la cantidad de plata que yo tengo disponible y otra la cantidad de plata que yo he gastado, ¿ya? Tienen que los dos ser coherentes entre ellos, ¿cierto? Es decir, mientras en uno digo que estoy gastando más, el otro me tiene que decir que me va quedando menos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces yo construyo esas sagas para poder guardar
para en el fondo poder, desde una mirada de negocio, cuando se requiera, como puede ser como yo no hago un rol, ¿no es cierto? Lo que yo hago es una compensación desde la perspectiva del negocio para poder mantener la consistencia y anular aquello que debió haberse anulado o corregir aquello que debe corregirse en pos de aquella consistencia, pero siempre con una mirada de negocio. ¿Ya? La otra parte dice, una consulta requiere 2 o más servicios, es otro tema distinto, porque a lo mejor yo en un lado puedo guardar la información de lo que escribió un alumno, pero solo guardando códigos, ¿ya? Entonces yo tengo todos los códigos de asignatura y la nota final. Y en otro servicio yo tengo guardados los nombres de las asignaturas, ¿ya? Yo para hacer el reporte, yo no quiero mostrar solamente el código de asignatura, quiero mostrar el nombre de la asignatura y su nota. Entonces yo para hacer la consulta, ¿qué es lo que hago? Voy donde están las notas, ¿ya? Voy donde están los nombres de las asignaturas, compongo de alguna manera, junto de alguna manera, y yo te muestro finalmente el nombre, asignatura, nota. ¿Ya? Pero te fijas que ahí no hay ningún tema de saga entre medio. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, perdón, la saga, o cuando hablamos de saga, tiene que ver en el contexto de yo querer preservar esa consistencia, que por alguna razón me quedó, por decirlo así, como distribuida. Pero la composición, que en esta parte de acá, tiene que ver en cómo yo componer la respuesta, ¿ya? No resuelven lo mismo. Si se fijan, aquí están resolviendo cosas distintas, ¿ya? Así que ojo con ese detalle, ¿sí? ¿Se entiende? Ya, ok. Entonces, acá, un esquema acá en las máquinas virtuales. Otra forma que se tiene que ver es como control de procesos, ¿ya? Entonces son arquitecturas que se basan como en esta lógica. Por ejemplo, aquella lógica que yo lo hago como mirando solamente la entrada y la historia que pasó, o tomando la historia reciente más la entrada, o solo la entrada, etcétera. Entonces, como que iba haciendo un control respecto a cómo pasan las cosas, pero pueden ser de 2 formas, ¿ya? El control solamente toma la entrada que yo tengo, o si no toma en cuenta no solo la entrada, sino que también lo que yo tengo ahora, o la nueva entrada, por decirlo así. Solo como súper raro, pero el dibujito lo deja más claro de lo que yo lo dije, ¿ya? Pero también son como estilos de hacer esas arquitecturas, ¿ya? Pero yo insisto que la gracia es que me hacen una descripción, pero no me están diciendo dónde aplicarlo. Cambio el patrón, me está diciendo, este es el problema y esta es la solución. He ahí la diferencia clave entre los dos, ¿de acuerdo? Y eso. Bueno, aquí es como un gráfico más o menos que es como la misma tabla inicial, pero con este gráfico que tenía esa cosa encima que no pude encontrar la versión donde lo sacaron en la punta original, ¿ya? Pero igual les dejo la imagen ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo ok? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No? Ya, entiendo que no hay consulta. Entonces, eh, les confirmo si la próxima clase hay que presentar o no el tema del proyecto de según la planificación. Voy a ver cómo estamos respecto a la planificación. Y si tenemos el tiempo, la idea es que algunos grupos presenten lo que trabajaron para la entrega próxima que tienen. ¿De acuerdo? Así que atento ahí al aula ante el aviso. ¿Ya? Eso. Que estén bien, cuídense y estamos en contacto. Chao. Sí, profe, esté bien. Chao. Igual. Chao, chao.